Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en la Fundación nuevamente en conjunto con la Red Cultural. Como pueden ver, estamos en un nuevo setting, no estoy en Santiago hoy día, así que espero que se transmita bien. La internet aquí no es perfecta. Hoy día vamos a hablar de un tema tremendamente importante, porque de verdad la última semana, bueno, la verdad es que la actualidad, la realidad supera la ficción, pero en la última semana nos hemos encontrado con una historia así como del tipo de la bruja de Hansel y Gretel, esa que invitaba a los niños a comer galletas en una casa que literalmente era para engancharlos y literalmente comérselos vivos, o engordarlos para después comérselos, peor todavía. Y vamos a hablar de un tema que nos preocupa que estén mirando a la infancia. Muchas cosas se pueden aceptar, pero con los niños nos parece que va más allá del límite. Hay límite, debe haber límite, y ese probablemente es uno de esos límites que no debe poder moverse. Y para hablar de la manipulación de la infancia, del proceso de colectivización, de alguna manera del por qué hay un interés político de trabajar con los niños, nos acompaña hoy día la doctora en filosofía y también en ciencias políticas, gran amiga Vanessa Kaiser, que vamos a hablar de este tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿o no, Vanessa? Así es, bien ocupado nos ha tenido a muchos, no solamente a ti, a mí, a los padres de los emblemáticos, ¿no es cierto? Muchas defensoras de distintas raigambres, digamos, que no necesariamente son conservadoras, sino que además también se dan cuenta, porque desde el liberalismo, acá lo que se está haciendo es traspasar las esferas. ¿Qué es lo que plantea el liberalismo? Porque yo soy liberal, entonces obviamente que me preocupa mucho desde esa perspectiva, desde la perspectiva esencialmente política. Los liberales entendemos que hay una esfera que es política, que se preocupa de los asuntos políticos, otra esfera que es la esfera social, donde el político no tiene por qué decirte a ti con quién te vas a casar, ni qué religión vas a tener, ni en qué colegio vas a tú meter a tus hijos, digamos. Y luego, y eso es la esfera social, ni a qué vas a dedicar tus horas productivas, qué vas a estudiar. Esa es la esfera social. Y luego está la esfera privada, que contiene la esfera íntima, donde están los niños. En la esfera íntima están los niños, la protección de los niños, la familia, la esfera privada y la intimidad de la pareja. Y lo que pasa en los totalitarismos es que los totalitarismos se caracterizan esencialmente por no respetar los límites entre las esferas, que como tú bien decías, tienen que haber límites. Y resulta que entonces cuando se va avanzando desde una mirada liberal, y aquí va a haber liberales que me dicen, no, pero es que la liberación de los niños, etcétera, etcétera, esos no son liberales clásicos y hay mayor, digamos, hay mayor distancia entre un liberal clásico y lo que es el progresismo en sí mismo, que además es una contradicción en los términos, porque no se progresa hacia ninguna otra parte que no sea la destrucción de las sociedades y del ser humano, que entre conservadores y liberales clásicos que entendemos que hay límites. Ese es el punto. Sí, bueno, y aparte hay un tema, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, digámoslo así como concepto, porque como sociedad hemos dejado de comprender lo que implica la libertad, porque la libertad no es hacer cualquier cosa, sino que ser dueño de uno mismo, y para eso es necesario crecer poniéndose límites, tener el autocontrol, ser dueño de uno mismo y decidir efectivamente qué camino tomar. Y precisamente los niños están en formación, y una de las cosas que olvida todo lo que estamos viendo es principalmente intentar. O sea, yo recuerdo todavía cuando Lenin fue el primero que dijo, denme un niño 4 años y haré de él un ferviente bolchevique. No solo decía eso, sino que él planteaba que había que separar a los niños de sus padres. ¿Por qué hay esa obsesión de luchar contra el concepto de la familia? Bueno, porque es la manera de ejercer el poder total. Lo encuentras también en la República de Platón, ¿no es cierto? Donde él en el ideal, esto es como se replica dado que tú empezaste con el cuento de Hansel y Gretel, se replica en esa película Las hormiguitas Hans, ¿no? En que nacen las hormigas y entonces los sabios, digamos, ¿no? Esto es emulando la República de Platón, dicen, bueno, este se va a dedicar a tal función, este otro a tal función y este otro a tal función. Y en la República de Platón, a quienes se dedicaban a las funciones más elevadas, bueno, toda la política reproductiva, es decir, con quién se casaban, que lo elegían los sabios, y luego los niños eran de todos. O sea, ahí se encuentra, a mí me encanta Platón, me encanta Sócrates, pero realmente me quedo con Aristóteles, porque ahí se encuentra, en Aristóteles tú no hay ningún rasgo, digamos, eh, de esta forma visceral de entender el poder político de un otro ejercido en la vida de un individuo. ¿Y de dónde viene eso? Desde mi
digamos, impresión. Lo que pasa es que Platón, teniendo aspectos muy luminosos, quedó muy amargado producto del juicio contra Sócrates. Y era como su gran amor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la democracia, y por eso él se transforma en un crítico tan ferviente de la democracia, y donde él cree que en la república tiene que gobernar el filósofo, el que conoce la verdad, ¿no? Porque los otros están bajo un velo de la ignorancia y por lo tanto tampoco se pueden gobernar a sí mismos. Solo el filósofo, desde su despótico autopercepción, de que él sí conoce las esencias verdaderas de las cosas, le puede decir al otro cuál es su mejor vida. Bueno, eso es justamente en contra de lo que se va en forma muy radical el liberalismo, que en sus inicios pelea con un conservadurismo que planteaba, ya fuese desde la religión católica o las otras que fueron surgiendo con la reforma, ¿no es cierto?, que los niños tenían X, digamos, marco y no podían ni de adultos plantearse un marco diferente. Bueno, eso hoy día no es un tema cuando uno dice, bueno, los niños X marcos se los da la familia, pero luego de adultos, conservadores y liberales, consideramos que cada quien tiene que tomar sus decisiones y saber la ruta que quiere elegir, y en eso consiste ser adulto, digamos. También en decir, mira, a mí mis padres me dieron esta formación y yo de acá tomo esto bueno, y acá creo que se equivocaron porque no iba tan conmigo, entonces yo esto no lo voy a tomar para traspasárselo a mis hijos o para mantenerlo en mi vida, por ejemplo. Pero ese tipo de discernimiento lo tiene un adulto, no lo tiene un niño, que evidentemente que es absolutamente manipulable desde autoridades que no ejercen un rol de autoridad, sino que un rol mesiánico, de liderazgo mesiánico sobre niños y jóvenes universitarios también. Bueno, una de las cosas que hoy día nos tenía bastante preocupado era todo el tema de la defensora digamos, de la niñez, que es lo que tenemos en la retina por lo que ha pasado esta semana, principalmente por este video que adoctrinaba, y no solo adoctrinaba, sino que incitaba a la violencia, usando, comillas, metáforas, porque eso no es una metáfora, habría que partir por enseñarle qué es y que no es una metáfora, pero efectivamente esta idea de saltarse los torniquetes a algo que no es una realidad y es un delito y es algo que lo tenemos en la retina por lo que nos ha pasado en el tiempo último, y además llamaba abiertamente a la revolución. El video fue bajado, ciertamente. Ella nunca pidió perdón, sino que básicamente planteaba que no lo habían entendido, y nunca consideró que esto era un error. Sin embargo, lo bajó debido a las acciones legales que hay en contra de ella, pero el móvil lo subió. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué intenciones hay ahí? Bueno, yo no soy una experta en cómo se mueve el móvil, he visto algunas cosas que me parece, o sea, como conjunto de personas, siempre van a haber personas que uno pueda rescatar y personas que uno definitivamente diga no. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los liderazgos? Y ahí es lo mismo que se aplica a nuestra crítica a los propios partidos de derecha, etcétera, que lamentablemente los liderazgos muchas veces no representan a gente que sí está dentro de una agrupación, y en este caso el liderazgo del móvil parece tomar una bandera bastante corrosiva en términos de los que yo hablaba antes, de avanzar el poder político hacia el interior de las familias, y por lo que han dicho algunos de sus miembros en forma explícita, digamos, acá de lo que se trata es de quebrar con ciertas barreras que serían disposiciones culturales construidas, por ejemplo, del sexo intergeneracional, como si un niño estuviese preparado biológicamente para tener sexo, cosa que, dado su desarrollo hormonal, de partida no lo tiene. Entonces, pero cuando todo es un constructo, cuando incluso todo lo que dice la ciencia es un constructo, cuando tu propia constitución biológica es un constructo, entonces, bueno, la infancia también es un constructo. Entonces yo puedo ver en un niño lo mismo que veo en un adulto. Y eso ha sido, digamos, eso ha sido castigado a lo largo de toda la historia de la humanidad, digamos, habiendo excepciones que siempre las van a haber, siempre hay tiempos de caos, de crisis, etcétera, pero por un tema que uno podría decir prácticamente es evolutivo, los hijos no tienen hijos con los padres, digamos, ¿no? Por eso el mal de Edipo. Y por eso hay gente que ha ido construyendo teorías deconstruccionistas como Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, que justamente lo que hacen es acusar a la psiquiatría freudiana, o sea, que inspirada en Freud, de mantener las estructuras familiares y sociales serviles al capitalismo. Porque lo que tú decías antes, que uno se tiene que controlar, que uno tiene que ser dueño de sí mismo, bueno, todas esas cosas ellos lo ven como el resultado de un constructo que ejerce la familia sobre los niños, ¿no? También cómo tú te autopercibes, si hombre o mujer, eso también es meramente un constructo. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, te lo cito acá, dice, la represión general
solo se ejerce sobre el deseo. Ese es su problema. Su problema es esencialmente la liberación del deseo. Y no solo sobre necesidades e intereses a través de la represión sexual. La familia es el agente delegado de esta represión. Eso es lo que es la familia. Un agente represivo. En tanto asegura una reproducción psicológica de masas del sistema económico de una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Ellos ven que cuando tú a un niño le enseñas que hay un límite, lo que le estás enseñando es justamente a contenerse y a ser dueño de sí mismo, es decir, a contener la libido, a contener ese deseo que podría a una cierta edad manifestarse incluso en el deseo de tener relaciones sexuales con la madre, el padre, la hermana, etc. Entonces, en la medida en que te enseñan a reprimir el deseo, tú te transformas en un ser funcional al capitalismo, porque el capitalismo, ¿qué es en qué se funda? Y en esto la gente tiene los que critican el consumo, el exceso de consumo y todo, tienen tremendas confusiones. Si el capitalismo es ahorro y trabajo duro, ahorro, eso quiere decir contención del deseo de gastar, eso quiere decir, como decía Adam Smith, en Teoría de los Sentimientos Morales, que la virtud es posponer un placer presente por un bien futuro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que esta gente ve? ¿Cómo se forja esa estructura psíquica? Bueno, en una familia que te dice, no, acá es donde tú tienes el límite. Lo que es muy preocupante de esto, y que ya en otra entrevista que también hice acá para el canal y todo, con Ezequiel Baigorría, que es psicólogo clínico y que estudió la implementación de la ESI en Argentina. En Argentina. Bueno, claro, Ezequiel es experto en todo lo que son las vulneraciones a los derechos de los niños en términos de pedofilia, etcétera, ¿no? Y él lo que te dice es que cuando tú a un niño no le pones límite, o sea, lo que se está planteando a través de la ESI es la no construcción, es la no existencia de límites a la libido. Entonces, ¿qué pasa con un niño que no tiene esos límites? Ese niño no es capaz de experimentar vergüenza, no es capaz, frente a un acoso sexual o a ser víctima de pedofilia, qué sé yo, no es o de un adulto que lo está, digamos, atacando, porque eso es un ataque, una violación, ¿no? No es capaz de sentir vergüenza, no es capaz de sentir asco, no es capaz de sentir miedo y no tiene moral. Entonces, ¿qué tienes tú dentro de la psiquis de ese niño? Una total imposibilidad. Él me decía, yo como psicólogo clínico, si el niño no tiene esas estructuras, no puedo ver si es que está siendo víctima de pedofilia. Claro, y ese es el porque gran él problema. considera que es muy malo, o sea, pasa a ser, en el fondo relativiza la línea de lo que corresponde. O sea, uno como padre le dice a los niños, mi amor, si viene alguien, te habla, por favor, no hables con gente extraña, no dejes por ningún motivo, en fin, y esas son las barreras de contención que permiten poder proteger a los niños. Es más, los colegios tienen unos protocolos que llegan al nivel de absurdo, porque, no sé, por ejemplo, yo tengo un hijo, el más chico mío, me acuerdo que estaba en kinder, que vino el papel con el protocolo y decía, bueno, tal y cual, primero que no los pueden ayudar a ir al baño, ¿ya? Lo que hizo que tuvieran que cambiar del pantalón al buzo, porque los niños a esa edad no son capaces de abrocharse el botón del pantalón, así de simple, pero además si el niño se cae, no lo pueden abrazar. Y yo tuve que firmar un papel, y yo le dije, no, pues si mi hijo se cae, yo quiero que tú lo abraces. Pero tuve que firmar un papel. Claro, Entonces, es que, mira, sí, lo que pasa es que al final lo que tienen a la base autores como Deleuze y Guattari, ellos plantean el cambio del psicoanálisis al esquizoanálisis, esquizofrénica. La mentalidad esquizofrénica es aquella que no entiende qué es arriba, qué es abajo, por ponerlo en términos sí metafóricos, qué es arriba, qué es abajo, cuántos son 2 metros respecto de 2 centímetros, qué es norte, sur, este, oeste, no tiene puntos cardinales. Entonces, como no tiene puntos cardinales, no puede contener tampoco la expresión de la libido, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes en una sociedad que por un lado te prohíbe abrazarte, que disocia la sexualidad de la emotividad. O sea, tú ahora no me hablé, entonces eres conservador, eres un momio, eres no sé qué, si estás hablando de hacer el amor. Eso ya no se dice, ¿te das cuenta? Entonces, es que lo que van haciendo es destruyendo, como dice Hannah Arendt, entonces cada vez que se trata de hacer al hombre nuevo, lo único que se logra es destruirlo. Y pongámosle la mujer también para los que tengan sensibilidad aquí, digamos, en el tema. El humano nuevo, ¿no es cierto? Es aquel que está destruido, es aquel que está destrozado. Entonces, cuando uno, mira, acá tengo otra cita respecto justamente de este tema de el líbido, contención del deseo, revolución, capitalismo. Mira, es de los mismos de los Guattari. El Antiedipo se llama el libro. Es bastante molesto tener que decir cosas tan rudimentarias. El deseo no amenaza a una sociedad porque sea deseo de acostarse con su madre, sino porque es revolucionario. Anda conectando con la cancioncita. Lo cual no quiere decir que el deseo sea algo distinto de la sexualidad, sino que la sexualidad y el amor no viven en el dormitorio de Edipo.
más bien sueñan en algo amplio y hacen pasar extraños flujos que no se dejan acumular en un orden establecido. El deseo no quiere la revolución, es revolucionario por sí mismo y de un modo como involuntario al querer lo que quiere. Desde el principio de este estudio mantenemos que la producción social y la producción deseante forman una sola unidad, pero difieren de régimen, de manera que una forma social de producción ejerce una represión esencial sobre la producción deseante. Mira cómo hablan. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa además cuando tú tienes a puros generaciones que actúan desde el mero impulso? Que son muy fácilmente gobernables por los que sí tienen poder sobre sí mismos y los que sí los quieren conducir ese deseo hacia el objetivo que a ellos los beneficia. Claro. Entonces, lo que hay detrás de ESI, aunque no lo sepan los parlamentarios, porque yo sé que están agobiados de trabajo y que realmente con el sueldo no les alcanza, entonces tienen que hacer como los profesores, varios trabajos además de ser parlamentarios, ¿no es cierto? Es que no se sientan a estudiar este tipo de cosas. Entonces, no se dan cuenta que lo que ellos, los que han promovido esto, ¿qué es lo que hay detrás? Porque ese es el punto. El punto es que la superficialidad de cierta gente de nuestro sector, porque los otros saben perfectamente, digamos, no es que no lo sepan, lo tienen clarísimo, fueron formados y entienden hacia dónde van. Pero la superficialidad de cierta gente de nuestro sector impide que realmente no sean agentes del mal banal. Eso quiere decir que no estén promoviendo, como lo hizo Eichmann, así que lo que dice Arendt, este gallo en el fondo no tenía ninguna maldad, es que simplemente no pensaba. Pero para pensar, tú tienes que tener conceptos, tú tienes que tener, ¿qué pasa si yo te digo a ti, metafísica? Tú lo vas a entender, pero yo tengo estudiantes de segundo o tercer año de universidad que venían y decían, profe, ¿qué es la metafísica? Porque le salía cada rato Entonces, si tú no tienes el contenido, el concepto, el conocimiento, si tú no entiendes que aquí de lo que se trata es de un proyecto de sociedad donde la liberación del deseo es la que mantiene en permanente revolución a esa sociedad, pero el único fin es desmantelar el capitalismo y la cultura existente, porque ¿qué es lo que queda después de eso? Quedan los holocaustos, los campos de concentración, los totalitarismos, no queda algo mejor. La utopía que ellos promueven, dado que la promueven desde una visión completamente esquizofrénica de la sociedad y del ser humano, con su religión, donde el Dios en realidad es un diablo que se llama capitalismo y su virgen es la igualdad, ¿no es cierto? Porque eso es lo otro que decía la cancioncita. La cancioncita decía algo así como, levántate en pos de la igualdad. ¿Y qué pasa si yo no quiero ser igual al otro, sino que solamente quiero ser igual a mí mismo y quiero sacar lo mejor de mí mismo para entregarlo a la sociedad sin igualarme con los otros? ¿Cuál es el problema con eso? Eso es a lo que debiera apuntar una verdadera educación, a que cada uno de nosotros desarrolle al máximo sus talentos para realizarse consigo mismo en primer lugar. Pero ¿sabes lo que va a decir frente a mi argumento? Alguien como Byung-Chul Han va a decir, no, es que eso es autoexplotación. Entonces, cuando yo saco lo mejor de mí, y no soy servil ni funcional a nadie. De hecho, yo hice 2 tesis en cosas que a nadie le interesan, digamos. Ahora, homogeneidad empezó a ser así como por los colectivos que han surgido y todo, y que porque se explica muy bien desde ese prisma todo lo que está pasando. Tuve así como una intuición filosófica, digamos, pero a nadie le interesaban esos temas. Sin embargo, el hecho de que yo haya pasado todos esos años estudiando a la luz de esta gente es que yo me autoexploté. O sea, no es que con eso yo ahora me realice porque puedo hacer un aporte a la sociedad y decir, mira, ese aporte es proteger la infancia, que qué aporte más importante puede haber que ese. Lo demás está de más, digamos, si destruyen a nuestros niños, ya lo hicieron con todas estas generaciones que salieron del 18 de octubre en adelante, los tienen destrozados en la medida en que esos son niños que creen realmente que a través de la violencia van a lograr sus fines. Y lo que pasa es que cuando tú usas un medio como la violencia, el fin siempre se distorsiona y se transforma en otra cosa. Y eso ni siquiera no tienen idea de nada, ni en las entrevistas que le hacen en la calle de por qué están en la revolución, ni qué dice el manifiesto feminista, no leen nada. Hay gente que simplemente, efectivamente, está en esa liberación del deseo. Que siente, simplemente, siente y se engancha. Bueno, esto tiene su origen, Vanessa, me da la impresión que esto tiene su origen precisamente en el movimiento romántico. Yo estoy trabajando mi doctorado precisamente en ese movimiento, y que yo vengo diciendo hace rato que es el reemplazo de la sociedad del ser por la sociedad del sentir, y el sentimiento que surge ahí, porque el movimiento romántico crea muchas cosas. No solamente tiene esa vertiente negativa, también descubre al individuo, descubre la imaginación, es el primero que comienza a hablar de tal y cual, de los sentimientos, pero de valorar esos sentimientos, o sea, tiene una parte positiva, pero también reemplaza el ser
por el sentir, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la sociedad moderna, porque la sociedad moderna ya no quiere el ser, no quiere la verdad, no quiere que las cosas estén establecidas, no quiere los límites, sino que quiere crear su propia realidad, y cada uno puede ser cualquier cosa, y por lo tanto, si es cualquier cosa, entonces, básicamente, todo está permitido, y la pedofilia también. Claro, lo que pasa ahí es que desde mi perspectiva hay una, lo que va corrompiendo todos los intentos de una humanidad más plena es que somos incapaces de hacernos cargo de la realidad. O sea, desde el invento del mundo de las ideas hasta el invento de una cierta metafísica que se instala reemplazando la realidad. Porque el problema no es la metafísica, el problema es que reemplace la realidad. El problema es que uno le enseña a la gente, no importa lo que pase en este mundo, total tú vas a tener una vida más allá y qué importa, aquí no tienes nada que hacer. Acá déjate arrasar, no, sé un esclavo, no importa si total, en algún momento cuando estés muerto vas a ser feliz. Eso se fue exacerbando a tal punto que no importa, si tú ves a Hume, ¿qué es lo que dice? Que es la pasión la que mueve la razón. No hay una disociación entre el sentimiento y la razón. En Jesús tú tienes algo muy parecido. Jesús es, digamos, desde la perspectiva, digamos, meramente histórica y sin entrar en lo religioso, pero siempre integró el amor a la verdad, a la palabra, al logos. No había una desintegración de ambas. Y por eso es que los falsos profetas hoy día lo que hacen y por qué tienen tanta llegada en la gente es porque logran integrar una palabra que encubre intereses velados, que no los revelan, pero que suena bella, con la manifestación de un sentimiento que la acompaña. Y eso para el oyente la hace mucho más genuina y legítima que si yo simplemente voy y planteo un silogismo donde digo, mira, racionalmente de A se sigue B, D, E, F, mira lo empírico y saca tus conclusiones. Eso no convence a nadie. En política no convence a nadie, porque la política todavía está a años luz de cómo se ha desarrollado todo el resto de la sociedad. Si uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que no sabe nada de salud legisle sobre salud? ¿Cómo es posible que una persona... Es como que yo ponga, que tú me pongas a mí a pilotear un avión. O sea, ¿me entiendes? El único marco que nos queda dentro de las sociedades occidentales, donde la gente que no sabe nada sigue tomando decisiones que afectan a todos los demás, nada sobre el tema que le compete, es la política. Y por eso es que además tenemos que pagarle a todos los asesores. Pero la pregunta es si es que en la complejidad que un asesor entiende respecto a un determinado tema, es capaz de traspasarlo en un mensaje que lo entienda el parlamentario, más encima suponiendo, desde lo naif y buena gente que somos los liberales, que ese parlamentario tiene las mejores intenciones, por supuesto, porque nunca tienen malas intenciones. Entonces, es el tema, que además tienes la palabra que vela intenciones, y esa palabra no sirve, esa palabra es la que destruye toda posibilidad de una política medianamente decente, como la que uno puede decir hubo del 90 en adelante y quizás de un poco antes en términos de que se integraba a la política el conocimiento técnico, de modo que la política pública tenía un resultado que lo vemos en las cifras, digamos, de desarrollo humano de Chile que teníamos hasta antes del 18 de octubre, digamos, ¿no? No, sí, sin duda. O sea, hoy día hay un rechazo, de hecho, por los técnicos, porque básicamente los técnicos representan aquello que se quiere demoler, este mundo que es básicamente lo que tú planteas, lo que podríamos decir es el dato, la planilla Excel, que muestra la realidad, pero como la realidad no es lo que interesa es construir un relato que suene muy fantástico y que llene y que atraiga los deseos y los corazones y que movilice y que mediante fuerza genere, y al final de cuentas, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren cambiar una ley por otra, porque al final no es otra cosa lo que ellos buscan, porque uno dice, bueno, ¿y qué buscan? Ya, quieren el paraíso terrenal sobre la tierra, pero para ellos. Claro, pero lo que pasa después sí, pero es que precisamente lo que pasa después es que una vez que toman el poder, toda la liberación de estos deseantes, la transforman en los grilletes que los esclavizan. Y los totalitarismos se vive en la esclavitud total y uno se muere de hambre, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que, volviendo a lo del sentimiento, o sea, el sentimiento o la disociación que generó un hiperracionalismo del humano, porque el humano es una integridad de mente, espíritu, sentimiento, singularidad, es un universo, como se dice en términos más cliché. Cuando tú disocias eso, entonces siempre hay algo que ese humano no controla de sí mismo y que alguien se lo puede controlar. Por eso es que el proceso de educación debiese de seguir la máxima del oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo.
Y conocerse a sí mismo significa darse el espacio dentro de ciertas cauces, ¿sí? Cauces razonables, para descubrirse a sí mismo. Es decir, si el chico tiene más adrenalina que el otro, bueno, que vaya y experimente lo que es, no sé, pues el surf o jugar a la pelota más horas, o no sé, cosas así. Te das cuenta que realmente atiendan a la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como nunca se atendió esa diferencia, esa singularidad, hay mucha gente que creció con una cierta herida producto de la represión. Y ahí es donde tú tienes la base psíquica de la gente que postula estas cosas como las que yo les estoy leyendo. Fuimos reprimidos. Foucault era homosexual, ¿no? Y tenía prácticas sadomasoquistas y murió de sida, digamos, ¿no? Entonces él crece en un mundo de la represión y se dedica entonces a leer bajo los códigos de gente como él, que está fuera de la normalidad, cómo se construye esta normalidad. Entonces, también hay una falla respecto de un liberalismo que no atendió a ciertas intuiciones que estaban, por ejemplo, presentes en el ensayo de la libertad de Stuart Mill, ¿no es cierto? De que a los extraños, a los excéntricos, había que darles un espacio. Que esa tolerancia, ese amor al prójimo que tan difícilmente son capaces de vivirlo quienes supuestamente abrazan ese principio, porque solamente aman al prójimo en tanto el prójimo es lo que ellos quieren que sea. Porque si no es lo que quieren que sea, entonces la autocrítica también es importante acá, digamos, por eso yo me dediqué tanto tiempo a Nietzsche, no porque yo quisiera destruir la sociedad, sino que porque veía que realmente el nihilismo, esta cosa que está arrasando todo, esta incapacidad de tener un límite dado por lo sagrado, un límite dado por la belleza, un límite dado por el respeto al otro, un límite, esos límites el nihilista no lo tiene, porque el nihilista vive en la autodestrucción, la rabia, el resentimiento, y esos son las psiquis que apoyan y que acompañan a la ideología, a las ideologías como el nacionalsocialismo y como el comunismo, que anclan en los principios marxistas, porque ambas anclan en los principios marxistas. Entonces, ¿qué es la toma del poder por una minoría? ¿Qué es el no respeto de las democracias mayoritarias? ¿Qué es de la voluntad, digamos, de las mayorías, etcétera? Si Hitler llegó al poder no porque lo votó la mayoría, votó al poder, o sea, llegó al poder total por un decreto que le dieron los congresistas en el mismo sentido, pasándose la Constitución, que ahora tenemos a nuestros congresistas en sus praxis políticas populistas. De hecho, la ley, digamos, que llevó a Hitler al poder se llama así como algo como por el bienestar de nuestro pueblo y sensibilidad social. El problema es escindir, el problema es que la mera racionalidad, que no atiende a lo que está pasándole a quienes están siendo afectados por el fenómeno, probablemente requiera del otro relato. Por eso es tan importante el diálogo en la democracia, porque uno no puede tenerlas todas, es imposible. Hannah Arendt, ¿qué es lo que dice? Bueno, tú tienes que tener un pensamiento extensivo para ser un buen ciudadano. ¿Qué significa eso? A través de la imaginación, tienes que ser capaz de intentar ponerte en el lugar de los otros que están siendo afectados por el fenómeno. Todo esto suponiendo de que no hay palabra con intereses velados. Todo esto suponiendo que el ciudadano va genuinamente a querer ayudar y a colaborar con el bien común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que nosotros, y por eso la reunión es tan importante, yo siempre dije a mis hijos, bueno, si ustedes no son usuarios del Transantiago y quieren hacer una crítica al Transantiago, siéntense a conversar con el que maneja el bus, con el que es dueño de los buses o que tiene la concesión, con el que tiene que hacer el trayecto más suave, el más fuerte, conversen con todos para hacerse una idea de cuál es el fenómeno sobre el cual ustedes quieren referir. Porque si refieren a ese fenómeno siendo solamente aquel que conduce el bus o siendo aquel que no lo usa, pero mira la cantidad, el fracaso que ha sido como política estatal, entonces probablemente les falten muchas herramientas para políticamente persuadir a los demás de que tú sí sabes y tú sí puedes promover junto con otros una solución al problema que nos aqueja. Y ahí es donde hay una gran falla de la política, que es no integrar. Y cada vez que hay diálogo, en el fondo, ¿qué es lo que se hace? Mira, que esto es lo divertido, porque es todo una farándula y un espectáculo bufonesco. Esa es la verdad, es que es bufonesco por ponerlo en los términos intelectuales elevados que uno le dan ganas a veces de desamarrear. Pero, ¿qué es lo que hacen? Dicen ya, si ese de allá tiene un apellido no sé qué, entonces de una minoría no sé cuántos, y este de acá tiene prácticas en su intimidad sexuales no sé cuáles, entonces de no sé qué, se hace... Pero a nadie lo están tomando realmente respecto del fenómeno al cual quiere referir como un ciudadano igual en dignidad y derechos, que por lo tanto voy a oír como mi igual, ¿no es cierto? Porque si es por eso no importarían ese tipo de categorías.
¿te das cuenta? Sino que lo que importaría es el fenómeno y a quién está afectando directamente. Y el problema que tú tienes es que es esa falta de integración de un individuo fuerte que se ha descubierto a sí mismo y que por lo tanto es muy distinto de todos los demás. Hannah Arendt dice, cada uno de nosotros es único y irrepetible. El tema es que lo somos todos. No es yo que soy tan especial. ¿Ya? Entonces, en la medida en que no se le ha dado espacio a la singularidad en la educación, se crece con ese resentimiento, se siguen proyectos de vida que uno en realidad después se da cuenta que no quería, le echa la culpa al otro, al papá, al profesor, a quien sea, del error que cometió al tomar esas decisiones, y entonces se genera este bolsón de frustración en que todos terminan bajo el mismo estado psíquico y nunca se le da espacio a esta singularidad, y entonces llega alguien y dice, es que la diversidad, y todos se sienten como, sí, a mí nunca me dejaron realizar mi diversidad. Obvio, yo voy con ellos. Está psicológicamente instalada la rabia de no haber podido ser, de no haberse podido descubrir 8 horas de clase, los cabros, jornada escolar completa, después tareas. ¿En qué minuto tienen ocio, además de los aparatos electrónicos, para decir, a ver, ¿quién soy? Eso tiene que ser promovido por la familia. A ver, ¿me gusta ser como estoy siendo? ¿Esta es la persona que yo quiero ser? Ese tipo de preguntas uno no las promueve. Entonces, ¿qué pasa? Después llegan y están todos frustrados y le dicen, no, es que esta política es por la diversidad y no podemos excluir a los diversos. Y como tienen la experiencia de haberse excluido a sí mismos durante mucho tiempo, entonces ahí está la base de la legitimidad del triunfo de todas estas políticas de construccionistas y ahora en las que se anclan el poder de colectivos que tienen a las grandes mayorías silenciadas y que se han tomado el poder en todas partes, digamos. Bueno, de hecho, una de las cosas más complejas, y en base a lo que estás mencionando, es el propio sistema, si uno piensa en el sistema escolar, no solo estas 8 horas que tú describes, sino que el sistema escolar es como una producción, es como una fábrica, y entonces cada generación tiene un sello, así como podríamos decir una marca, como de elaboración. Está la generación del 91, la del 92, la del 93, la del 85, y eso pareciera ser lo que te marca. Pero no solo eso, sino que supone que los seres humanos se ordenan y se constituyen y se juntan en comunidad por la edad que tienen. Y la verdad es que eso no puede ser más lejano a la realidad misma, porque en la vida, cuando uno sale a la vida después del colegio, uno tiene amigos de todas las edades. Yo tengo amigos que tienen 90, tengo amigos que tienen 70, tengo amigos que tienen 18, y somos amigos no por la edad que tenemos, sino que porque compartimos intereses comunes. Y eso es algo que el sistema escolar ha sido incapaz de hacerse cargo, porque básicamente desde que se creó en el siglo XIX en forma compulsiva, no es más que hacer una máquina de hacer salchichas, y eso es, y el currículum escolar es un abusivo que básicamente les enseña una cantidad enorme de, digamos, de extensión en una profundidad tan básica que no tienen ni siquiera en 14 años se acercan a lo que es el conocimiento. Y básicamente van 14 años al colegio para olvidar la mayoría de las cosas que aprenden. Y lo divertido es que Rousseau en el Emilio dice eso. Ya lo dice, digamos, ¿no? Entonces, y ese es Rousseau, imagínate. Ahora, ¿qué es lo que sucede además? Piensa tú que en la época de antaño de nosotras, bueno, asumamos, uno entraba primero, segundo básico, y a menos que te tocara cambiarte de colegio, tú llegabas con tus compañeros hasta final de jornada, digamos, de cuarto medio, con ellos, ¿no? Ahora, lo que hacen es que no pueda establecerse esa amistad, porque no son solo intereses comunes, son experiencias comunes. Entonces, disuelven la posibilidad de que tú desarrolles un lazo de afectividad y lealtad profundo con tu amigo, en la medida que te tienen 8 horas y después más encima con tareas, con tus padres, y que además queda todo ese vacío afectivo, y yo lo he visto eso, lo he visto en la universidad como opera, porque llegan muy frágiles los jóvenes, muy, muy frágiles. Entonces, ¿qué es lo que te digo cómo funciona un profesor clásico marxista que está haciendo proselitismo político en sus aulas? Bueno, pongamos un caso así como típico, ¿no? Entra este profesor magnífico que podría ser, no sé, por ejemplo, un Fernando Atria. Yo no estoy refiriendo a una situación que haya sido con él, pero conozco jóvenes ahí que los idolatran a este tipo de personajes, ¿no? Entonces entra y tiene una sala de unos 60, 80, 100 alumnos, empieza su introducción, ya ha pedido los primeros trabajos, y de repente se da vuelta y dice, tiene ubicado al que es inteligente, al que puede ser funcional a sus intereses. Entonces se da vuelta y dice, Guillermo te llamabas tú, ¿no? Guillermo Rosales, ¿no?
Y el cabro hace así como, y todo el mundo y se asusta, ¿no? Dice, muy bueno tu comentario que hiciste sobre la teoría joyesiana contractualista en el ensayo que te corregí. Muy bien, listo. Es su seguidor para el resto de la vida. Lo ganó, Claro. listo. Porque vienen sin ningún anclaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después los empiezan a separar en grupos, y estos mismos que quieren la igualación, desigualan a los estudiantes según si son funcionales a sus fines políticos o no, y claro, son siempre los más inteligentes. Si todos estos cabros Frente Amplio, que salieron, no todos los que se sumaron después, pero las cabezas y todo, han sido muy adoctrinadas, y porque son cabezas que valía la pena adoctrinar, no porque fueran gente que no tuviese palos para el puente en términos de talento. Por eso es que tienen ese éxito. Entonces, así es como operan en la universidad. A mí me ha pasado que viene alguien y me dice, maestra. Y digo, maestra, nada, yo soy un ser humano igual que cualquier otro, con defectos, virtudes, no venga. Empecemos por aceptar de que la única condición, además de esto de ser únicos e irrepetibles todos nosotros, que compartimos el ser humano, es que ninguno de nosotros es perfecto. Todos somos falibles, todos. Ahora, lo importante, como le decía yo a mis hijos, es que tus errores sean tuyos, que no sean el resultado de lo que decidieron tus padres por ti, te equivocaste porque decidiste estudiar teatro, ok, perfecto, pero me terminas la carrera porque tú lo decidiste. Así que te haces cargo hasta el final. No, claro. Entonces termina la carrera y de ahí, parando la olla con lo que podáis del teatro, yo te puedo sumar si te falta para estudiar ingeniería. Si la vida es larga para esas cosas, si da lo mismo. El punto es que si los padres no exigen esos límites y luego tú aceptáis que un cabro se cambie de una a otra, vamos replicando esta situación psíquica en la que tú nunca eres dueño de ti mismo porque no te haces responsable, porque la diferencia esencial entre libertad y libertinaje es que la libertad implica responsabilidad. Y el libertinaje no la implica. Entonces, y la diferencia entre vivir en libertad y la liberación es que la liberación está hecha para destruirlo todo y para llevar al poder a este recambio de élites que llegan con un proyecto que masivamente nunca ha tenido apoyo en la historia de la humanidad. Y la libertad, en cambio, consiste en un dejar espacio a través de la institucionalidad para que cada individuo busque su proyecto de vida, busque su felicidad dentro de las condiciones que estén dadas. Al que le tocó en Estados Unidos, le tocó en Estados Unidos, al que le tocó en Chile, le tocó en Chile. Pero esas condiciones no están en Norcorea ni estaban en el Chile Allende, lo siento mucho. Cuando tú tenés que hacer, ni en Venezuela, cuando tú tenés que hacer una cola de 10 horas para conseguir algo para el buche, entonces no tenés condiciones para ir y hacer una búsqueda de tu felicidad, digamos. Y ese es el tema. Tenés que sobrevivir. Claro. Entonces esta cancioncita de nuestra destructora de la niñez es en el fondo lo que va, además piensa que me lo hacía ver hoy día uno podría decir que en parte me sigue, una persona que digamos le interesan estos temas, me decía, dentro de la canción hay un adulto. Hay un adulto que le está diciendo a los niños, tú tienes que empoderarte. Tú que has sido censurado, que no te dejaron hablar en la mesa. Y después sale la niña mesiánica, ¿no? Diciendo, y yo tomé conciencia a mi corta edad. Lo estoy citando textual. Sí. Yo tomé conciencia a mi corta edad. O sea, ella es como la Greta Thunberg. Y más encima, lo otro que hace la canción, que es gravísimo, es que dice, lucha por tus derechos, viva el pueblo originario. Tú te das cuenta que son dos conceptos que no tienen nada que ver, a menos que lo estés cantando a los niños del pueblo originario, ¿sí? No tienen nada que ver. Y entonces acá lo que están haciendo en la mente de los niños, esto es como empresario explotador, rubia tonta, político corrupto. Esas son las asociaciones que se trabajan desde Gramsci. En el momento en que tú las logras asociar, disociarlas es prácticamente imposible en la mente de las personas porque se constituyen a nivel de tejido neurológico. Entonces, y eso es lo que después se llama disonancia cognitiva. Cuando tú le dices, no, pues mira, aquí hay un empresario de re buena tela. No, eso no es posible. No, porque no existen empresarios buenos. No, es que mira, aquí hay una rubia que no es tan tonta. No, las rubias son tontas. Entonces, es que es así, es que es impresionante. Sí. ¿Te acordás de ese comercial que decía, hoy es muy tonto lo que estoy diciendo? Yo me reí mucho, era como de la Telefónica, ponte tú, ¿no? Y existe esa situación. Yo hablé con una mujer en el teatro de la Universidad de Chile que me contaba que ella hizo un experimento. Entonces fue un día a la calle con una peluca rubia y preguntaba una dirección. Y la respuesta se demoraba como 7 minutos hasta que la persona que le estaba dando la respuesta se sentía satisfecha con haberle explicado. Después sacaba la peluca rubia, iba con su pelo castaño y en 2 segundos le habían dado la explicación, digamos. O sea,
Entonces, está instalado y la gente, todos nos movemos en mapas neurológicos que nos permiten una cierta economía del pensamiento, pero realmente los estereotipos en Chile están tan marcados que a mí el año pasado, a final de año, se me acercaron 2 estudiantes a decirme, profe, me quiero ir de mi población porque soy rubio y me maltratan, dicen que no puedo vivir ahí. O sea, yo le hacía clases a estudiantes de escasos recursos. Entonces, cuando tuve, y una cajera del supermercado me dijo lo mismo, que la echaron, porque ella no podía por ser rubia. Entonces, en Chile el rubio no pasa hambre. Entonces, todas esas cosas también se aplican para el otro lado, también se aplican para los mapuches, también se aplican para los políticos, para los empresarios. Bueno, muchos empresarios promueven la causa de su propia autodestrucción. Pero volviendo al tema de la cancioncita, en el fondo de lo que se trata de meterse con los niños es de, en definitiva, disolver todo tipo de anclaje psíquico que te permita mantener la cultura que nosotros conocemos. Entonces, veamos, aquí te quiero hacer una cita de cómo ellos ven este tema de ser mujer o ser hombre, ¿ya? Entonces, dice, sin embargo, esta no es la última palabra, puesto que el tema vegetal, la inocencia de las flores, nos compara con las flores que son, ¿no? Que es hermafrodita, nos proporciona otro mensaje y otro código. Cada uno es bisexuado. Cada uno posee los 2 sexos, pero compartimentados, incomunicados. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente. La mujer aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente. De tal modo que al nivel de las combinaciones elementales es preciso hacer intervenir al menos 2 hombres y 2 mujeres para constituir la multiplicidad en la que se establezcan comunicaciones transversales, conexiones de objetos parciales y de flujo. La parte masculina de un hombre puede comunicar con la parte femenina de una mujer, pero también con la parte masculina de una mujer o con la parte femenina de otro hombre o incluso con la parte masculina de otro hombre. Ahí cesa toda culpabilidad. ¿Sí? Entonces, ese es lo que se está buscando. Es que realmente, y no es desde una concepción como se cree, desde un liberalismo que no se ha hecho muy bien cargo de autores como estos, de que aquí se busca el buen salvaje. Si el buen salvaje de Rousseau es un tipo que vive solo, no se relaciona en comunidad. De hecho, Rousseau dice que en la medida en que se empieza a relacionar en comunidad, lo que pasa es que se empieza empieza a compararse, claro. Entonces, esta es más alta, es más bonita, baila mejor que yo, etcétera, y surge la envidia, y surge la competencia, y surge entonces el desarrollo de los talentos, y el peor de los talentos para Rousseau es la racionalidad. Pero ese buen salvaje vive solo, no vive en comunidad. Entonces, de lo que se trata es de destruir ese desarrollo de talentos que está a la base de la justificación de la propiedad privada. Porque si no hay un talento, si no hay un Messi que es mejor que qué sé yo, que otro futbolista, porque yo no me sé los nombres de los futbolistas, lo único que me sé, bueno, Maradona también, no veo fútbol, ¿ya? Pero si no hay un Messi que prueba que es mejor que otro, entonces la gente dice, no, pues ¿por qué él va a tener más que el otro? ¿No es cierto? Y por eso esto de meter mujeres en los deportes, que en el fondo se autoperciben hombres, porque entonces tú destruyes toda posibilidad de comparación. Ya no puedes hacerlo. Y es muy complejo. Lo mismo pasa con todas estas políticas que fomentan supuestamente la diversidad y la inclusión inclusiva, son lo más destructivas que hay de la diversidad. Digo una cosa y yo te pregunto, cuando a mí los jóvenes me dicen, pero ¿y el lenguaje inclusivo? Pues profe, sí, ¿qué importa uno hablar en lenguaje inclusivo? Y todo, yo digo, chuta, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo no le tengo mala ni a los cineastas, ni a los poetas, ni a los cantantes. ¿Cómo es? Claro, tú quieres dejar a toda esa gente fuera. ¿Cómo? Sí, pues dime la poesía en inclusivo, pues. ¿Acaso no matas la poesía con el lenguaje inclusivo? La matas, no puedes hacer poesía en lenguaje inclusivo. No puedes cantar una canción en lenguaje inclusivo. Una, podrás cantar Lemer Esteve Serene, pero nada más, digamos, ¿no? Entonces, y ahora una película. Entonces, y es tan contradictorio todo esto, porque además a toda la gente que no tiene ya un lenguaje, en Chile tenemos un vocabulario pobrísimo, y que le cuesta mucho acceder a un vocabulario un poco más sofisticado, ahora le vas a hablar en inclusivo. O sea, no entienden nada. Una persona de campo, ¿qué va a entender con eso? Una persona que no... Entonces, son súper excluyentes. Y lo que se está tratando de hacer, porque tú hablaste de la educación pública, no, yo creo que aquí hay que hacer una distinción clara entre educación estatal y pública. La estatal tiene por característica la ideología del Estado, el ídolo es del Estado, y claro que beneficia a los profesores que les paga el Estado. En cambio, una buena educación pública tendría una diversidad absoluta, incluso
¿por qué no? Todo tipo de establecimientos que sí quieran integrar la ESI. Y los papás que quieran que lleven a sus niños al establecimiento que tiene la ESI. Porque pueden haber niños que efectivamente tú dices, bueno, creo que es mejor para que se conozca a sí mismo bajo este esquema. Ok, yo como liberal no me voy a meter, desde el Estado yo no me voy a meter. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el problema de la ESI es que atenta en contra del derecho de los niños a su intimidad. Porque en la medida en que, claro, tú no lo puedes abrazar cuando se cae, pero sí hay masturbaciones colectivas a los 7 años de edad, Claro. frente a un adulto. Entonces el niño no tiene derecho a la intimidad, no tiene derecho a percibir sus propias experiencias desde sí mismo y tiene que colectivizarlas. Si acá de lo que se trata es colectivizar incluso eso. ¿Y por qué? En el libro Cines Salvajes, que habla sobre todo el proceso, digamos, pre-revolucionario de Mao y después hasta fines del siglo XX, hay un momento en la revolución cultural en que se plantea que está prohibido el amor. Se prohíbe el amor como manifestación, hablando de los sentimientos. Primero los usan y después los destruyen. Es más, los prohíben. ¿Y por qué? Porque cuando tú amas a alguien, no amas al líder. ¿Estás Entonces, dispuesto? Claro. ese alguien es competente, está en 1984 también. Ese alguien También, claro, está en competencia. Te das cuenta que el sentimiento, eso de decir que el sentimiento es un error per se, no es así. El punto es si es que ese sentimiento es producto de un conocimiento de uno mismo que uno tiene que tener desde niño. ¿Por qué me da rabia tal cosa? ¿Por qué me frustro con esta otra cosa? Y eso requiere de diálogo, y no con el psicólogo, sino con alguien que te quiera. Con tu amiga, con tu mamá, con tu tío, con alguien con la familia, que es gente que se dedica y se preocupa a ti desde el amor, ¿no? Entonces, eso, a mí cuando me dicen, no, es que las mayores violaciones pasan en la familia, es que es un argumento tan absurdo y falaz, porque, claro, ahora si instalamos la ESI pueden empezar a pasar en los colegios también. Pero ¿cuáles son los dos lugares donde los niños están más tiempo? Los colegios, que estaban hiperregulados al punto de lo que tú dices, de ni siquiera un abrazo si se cae el niño, y las familias, donde viene la autoridad y donde el niño está al otro tiempo, y familias que están mal, también las hay, y ahí hay que regular, evidentemente. Pero el argumento es absurdo, porque es como si yo te dijera, no, donde más se baila es en la discoteca. Bueno, es que la gente en la discoteca baila, digamos, ¿no? La gente en la familia establece autoridad, a veces se les pasa la mano, a veces vienen con un mal día, todo eso requiere de un trabajo de educación, de conciencia, digamos, de darles herramientas también a los padres que no las tienen para ejercer una autoridad que, digamos, prescinda de la violencia, ¿sí? Que prescinda de la violencia física, que prescinda de la violencia psicológica y que actúe desde el amor. Bueno, eso es lo que habría que promover desde una política educacional sana, y no la colectivización de la intimidad de los niños, de modo de dejarlos sin ninguna experiencia personal, individual, que los haga identificarse consigo mismos, porque de eso se trata al final, de destruir absolutamente la posibilidad del individuo. Bueno, eso es lo mismo que tú bien mencionabas, tanto en el Cine Salvaje como en 1984, y si tú empiezas a ver todo lo que son las novelas, en el fondo, futuristas, no solamente hay corrección política, no solamente hay, podríamos decir, un totalitarismo del pensamiento, sino que hay, se veda el amor. Si uno piensa en El Mundo Feliz, o incluso en Gattaca, o sea, esto de la idea de que es el Estado el que determina quién se tiene por conveniencia estatal para el servicio del Estado. El Estado pasa a ser todo, y por lo tanto los individuos dejan de ser personas únicas y irrepetibles y están al servicio del Estado, cuando es al revés. Somos personas únicas y irrepetibles, que tenemos proyectos de vida, que podemos autodeterminarnos y que de nosotros depende si nos queremos convertir en ángeles o demonios, y que nuestra libertad tiene esa responsabilidad. Por lo tanto, si nos va mal es responsabilidad nuestra, si nos va bien también, y no es culpa necesariamente del empoderado, que puede ayudar o puede perjudicar, pero las personas con ñeque salen adelante también. O sea, si uno ve biografías como el propio Beethoven, no es lógico que el que tiene problemas al oído sea el más gran músico en la historia. No es lógico que un Leonardo da Vinci, que no fue nunca al colegio, sea una persona polímata que se interesó en todas las cosas y que nos sorprende hasta el día de hoy. O sea, el empedrado no es lo que determina a una persona, somos nosotros los que nos autodeterminamos. Y por lo tanto el Estado debe estar al servicio de poder que las personas únicas y irrepetibles puedan desarrollar lo mejor posible ese potencial. Pero aquí lo que parece ser es todo al revés.
Lo que pasa es que hay que pensar que solo el capitalismo nos ha dado, producto de que nos ha liberado de los grilletes de tener que tener que sobrevivir, porque así se vivía ante el capitalismo. Ante el capitalismo, tú te casabas por conveniencia económica. La Sí, gente claro. tenía hijos para que trabajaran en el campo. Había esta concepción de la persona única en una cierta vertiente del catolicismo, que nunca fue como el discurso más, estaba presente, pero le costó estar más presente, digamos, ¿no? Además de que en esa época la gente humilde tampoco entendía el latín, en las misas, etcétera, bueno, todo el asunto. Pero solamente con el capitalismo ha sido posible que uno pueda decir, no, yo voy a elegir a mi pareja por amor y voy a tener a mis hijos por amor y cuántos niños sean, lo voy a hacer por amor, digamos. Entonces, le ha dado el espacio a este individuo y a su realización. O no voy a tener mis hijos porque me puedo sostener solo, no necesito hijos que vayan al campo a arar la tierra conmigo porque si no me muero de hambre, de viejo o lo que sea, ¿no es cierto? Puedo ahorrar, etcétera. Entonces, lo que pasa al final es que también hay una fragilidad psíquica muy importante en términos de que como al individuo se lo destruye, ya se le viene destruyendo sistemáticamente en la medida en que se ha disuelto los lazos familiares desde muy niño, y entonces el niño que no tiene ese amparo afectivo crece sin ninguna estructura, que ahora se quiere terminar de desestructurar en los colegios, bueno, ese niño no se siente capaz con sus propias fuerzas de salir adelante. Por eso todo el fenómeno de los snowflakes, de, de estos niños, ¿no es cierto?, que se derriten como copos de nieve, etcétera, porque no se sienten capaces con sus propias fuerzas de tomar el destino en sus manos y jugársela y hacerse cargo nuevamente de la realidad. Entonces, como la realidad los excede, como no tienen experiencias con la realidad, y menos ahora con todos estos artículos tecnológicos, que tienen su lado súper positivo, pero hay que integrar, no desintegrar, no dejar al ser humano, como diría Marcuse, unidimensional. Perdón que cito un marxista, pero ese concepto está muy bueno. Entonces, el punto es ese, hay que integrar la experiencia en el campo con los bichos, con los animales, con la tecnología, hay que hacer la pega cuando uno es papá, es mamá, y ponerle un límite a los colegios, decir a los colegios, oye, viejo, el fin de semana lo tengo que estar con mis hijos, no para pasarme todo el fin de semana de reunión en reunión. Pero para eso tienes que querer estar con tu marido, con tu mujer y con tus hijos sentados en una mesa conversando, digamos. Hay gente que se evita a sí misma y se evita todo el rato a los demás también. Entonces, este es un problema mayor que está anclado en una sociedad muy poco autorreflexiva y que luego lleva a que queden todas estas generaciones disponibles para la manipulación política y después nos sorprendemos por qué. O sea, yo dudo que hijos de padres que se hayan dedicado a realmente a reflexionar con ellos sean presas tan fáciles de esos profesores, como el ejemplo que yo di, digamos, no es que me refiriera a otra, pero profesores que tienen muchos seguidores, a eso voy, y que son fieles y leales a ellos o de malos líderes en sus grupos estudiantiles, etcétera. Ahora, imagínate lo que es la implementación de la ESI para una familia conservadora. O sea, esos niñitos, después de haber tenido esas experiencias en clases, ¿tienen que ir a la iglesia? ¿Y sabes por qué? El liberalismo progre. Liberalismo no tiene nada porque ya perdió absolutamente los fundamentos de lo que era la concepción de un individuo que, como nosotros lo entendemos, es libre y responsable de sus actos. Desde una determinada edad en adelante, porque eso es lo que la razonabilidad básica manda, no la ideología. Bueno, evidentemente que ve en la ESI una punta de lanza para destruir el tipo de vida conservador, pues. Para que no existan más evangélicos, no existan más católicos, luteranos, ninguna rey mormón, etcétera, nada. Digamos, no es que a mí me guste en especial la vida religiosa que no es espiritual, que es la que tiene además mucha gente dentro de las comunidades, pero cada uno ahí con su problema, digamos, yo no me puedo meter en eso. Por supuesto que no me agrada la vida irreflexiva y también esa situación del pastor que guía a las ovejas y las ovejas son totalmente acríticas, también se da en el mundo de la religión. Pero tú no puedes usar el Estado, o sea, un liberal no debe jamás usar el Estado para destruir un tipo de vida. Tú puedes ir y como liberal conversar con un conservador y decir, pero mira, dale una vuelta, ¿no crees tú que por este lado el conservadurismo sí es responsable del éxito, por ejemplo, de ciertos aspectos de esta izquierda del siglo XXI que es fascista, que y te puede decir no y dar muy buenos argumentos, te puede persuadir a ti de que no, digamos, ¿no? Siempre estás abierto a eso, pero al diálogo, a la persuasión, no vienes y usas el poder coercitivo del Estado para destruir al tipo de vida conservador. Es que eso es lo que están haciendo a través de la ESI.
No, y básicamente, supuestamente lo están haciendo para dar paso a la diversidad, y en realidad la diversidad es lo que no están dispuestos a aceptar, porque en el fondo ese otro que lo llaman conservador, y aquí entendamos que dentro de lo que se rotula como conservador, también están todos estos arquetipos, así como la rubia tonta. Bueno, también el conservador es necesariamente con olor a naftalina, aquel que no quiere cambiar nada porque es obtuso. Y hay un conservador muy importante que tiene muy claro qué cosas quiere cambiar, pero tiene más claro aún, y eso es un gran valor, qué cosas quiere conservar porque considera que son buenas. Y por lo tanto, las cosas que son buenas uno tiene que conservarlas. Y por lo tanto, hay un conservador que no necesariamente es naftalínico, retrógrada, y ese es básicamente el arquetipo, porque ellos son los liberales, los libres, que van a liberar de ese yugo. Y puede ser que eso no sea un yugo, sino que sea una racionalidad profunda y entender la realidad cómo funciona. La realidad es real. Y Chesterton diría, va a llegar un momento, y se murió el año 1936, que vamos a tener que demostrar que el pasto es verde. Y el pasto es verde. Claro. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con esta situación de subjetivismo radical, en que entran jóvenes narcisos, que si no se miran todo el rato el ombligo y las cosas no responden absolutamente a lo que ellos quieren, se desarman. No son capaces de vivir, son psíquicamente muy frágiles. Entonces de ahí es que todo tiene que ser como ellos lo dicen y como ellos lo quieren. Ahora, el tema entre el conservador y el liberal, que hoy día nos hace dialogar muy bien, el liberal, sí, que entiende la división de las tres esferas, digamos, entre esfera pública, social y privada, el liberal que entiende los límites al poder del Estado, es liberal, porque el otro no es liberal. O sea, si tú metes al Estado en la vida íntima de la gente, tú eres un totalitario, tú no eres un liberal. El liberal siempre ha promovido los límites del poder del Estado, porque el Estado de per se es el que monopoliza la coerción. O sea, ¿qué hace un individuo frente al poder del Estado solo? No hace nada. Y por eso es que les viene también destruir la iglesia, destruir las comunidades, destruir todo aquello que produce cohesión social y que produce agrupaciones, no colectivos, porque esa es otra cosa que la gente todavía de nuestro sector no entiende. Usted no hable de colectivo, porque dentro de un colectivo, mire, le voy a poner el ejemplo simple. ¿Por qué? Sí, yo me estoy imaginando el taxi. Claro, claro. Pero ¿por qué yo hablo de neofeminismo? Porque no tiene nada que ver con el feminismo, pero ¿en qué sentido específicamente? Vaya y revise cómo las agrupaciones, no colectivos, las agrupaciones de las mujeres feministas se movían, qué es lo que decían, cuáles eran sus discursos en la época en que pelearon por el derecho a voto, etc. No había ninguna vestida igual a la otra. Ninguna tenía el mismo pañuelito. No cantaban la misma cancioncita, ni se ponían colas de caballo y salían a poto pelado a la calle. No. Eso, tú lo ves ahora en un neofeminismo que es una corrupción del feminismo que demanda la igualdad de género y que por lo demás está instalado en el liberalismo hace mucho rato, esto de la meritocracia, el Estado de Derecho, etcétera, si no hay nada nuevo, le pusieron ahora un nuevo concepto, nomás y se lo apropiaron, que por eso lo hacen, ¿no es cierto? Este feminismo de ahora lo que usted le muestra un rebaño, es un cardumen. Si usted saca a una de esas niñas y la cambia por otra, da lo mismo, porque lo que importa es que el grito siga siendo igual de fuerte. Y todas gritan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto desde la perspectiva de Hannah Arendt? Donde yo puedo sacar a una persona y reemplazarla simplemente por otra, estamos ante un rebaño de ovejas donde ninguno de nosotros experimenta su dignidad. Si la dignidad está dada en que yo pueda aportar desde mí misma, siendo igual a mí misma, al bien de una comunidad que me hace un espacio, siendo quizá yo media excéntrica, que por ejemplo, sí, lo soy, ¿ya? Me hace un espacio porque cree que tiene un valor lo que yo les puedo dar. Y si no tiene valor, tengo que ver qué es lo que puede apreciar esa comunidad. Y también me puedo desarrollar como individuo en otras cosas que quizás mi escultura no las compre nunca nadie, ¿te das cuenta? Pero ahí voy, sigo esculpiendo, da lo mismo, ¿me entendías, no? O sea, eso no requiere de un feedback, no todo requiere de feedback. Eso de actuar por la admiración de los demás y en pos de la aceptación de los demás, lo que también la gente tiene que entender es que los demás cambian mucho de opinión porque estamos en una época muy fluida, donde las identidades cambian. El mejor representante de eso es el presidenciable del sector de la derecha, el camaleón, ¿no? Entonces, el que el día te quiere porque te muestra así, mañana te deja de querer porque sigue siendo lo mismo que él quería el día anterior. Entonces, ante ese nivel de fluidez, lo único que una persona razonablemente puede hacer es afirmarse a sí misma, como si tú saber lo que no quiere cambiar, saber aquello que aprecia y valora,
pero no imponerlo a través del poder coercitivo del Estado a los demás, permitiendo que haya una esfera política que se dedique al bien común, una esfera social donde están las otras actividades económicas propias de la vida en comunidad, etcétera, y una esfera privada íntima donde nadie tiene que venir a opinar sobre cómo te llevas con tu marido o qué educación sexual recibe tu hijo, digamos. O sea, ese es un respeto básico para que exista una democracia donde hay ese espacio de libertad en que no es perfecto, sí, van a haber siempre muchos problemas. No, si estamos totalmente de acuerdo. Pero compáramelo con algo mejor que sí esté anclado en la realidad, porque el punto acá es que está la otra falacia que hace la izquierda. Compara capitalismo y países capitalistas con constituciones liberales y republicanas con la utopía socialista. No las compara Claro, con el socialismo real aplicado. Entonces, no, todo porque está... en esos lugares no funcionó porque no eran ellos los que lo aplicaron. Perfecto, pero esa es la segunda derivada. Esa es la segunda derivada, el ego ya exacerbado a nivel máximo, digamos. Pero ¿qué es lo que cree la gente? La gente cree que hay un mundo mejor que el mundo que puede ofrecer realmente el Estado de Derecho, que puede ofrecer la división de las tres esferas de la vida humana y que hay un mundo mejor donde una igualación. Porque, dime una cosa, ¿no tiene que haber un problema mental para yo querer ser igual a otra persona? ¿Por qué me quiero Obvio. igualar? Que eso es como estarse pobreteando también. Entonces, ¿por qué yo quiero ser yo? Y luego, desde ahí, ojalá a alguien le parezca razonable querer conversar conmigo, digamos. Pero eso de ser un igual, un homogéneo a un otro, de ser como una oveja al lado de una otra o una vaca al lado de una otra, eso es ideología. Naturalmente, ninguna persona querría eso porque todos quieren ser queridos. Y cuando todos los seres humanos queremos recibir afecto y ser queridos por lo que somos, no por responder a lo que el otro quiere que seamos. Porque en el fondo de nuestra psiquis, cuando estamos haciendo eso, sabemos que no nos están queriendo de verdad y no somos nunca felices bajo ese marco. Adam Smith decía que la felicidad es el concepto que más me gusta de felicidad, que la felicidad es aquella que tienen los que saben merecer el amor de quienes los aman y lo peor es para un ser humano saber merecer el odio y el desprecio de quienes los odian y desprecian. Claro, exactamente. Eso se llama responsabilidad individual y cosecha. Tu cosecha es lo que siembra, básicamente. Así es. Es muy Así cierto. es. Te agradezco, Vanessa, y les agradezco a todos habernos acompañado y tengan claro que precisamente no podemos tener a los niños a cargo la vieja del saco, porque le vamos a poner la vieja del saco porque son muy chilenos, porque no sé si a ti te decían eso, pero yo me acuerdo cuando uno era chica y no quería ir a comer, siempre te amenazaban con el viejo el saco. Y me pareció alguna vez haber visto el viejo el saco como esa figura que de alguna manera se llevaba a los niños, pero es lo mismo que la bruja de Hansel y Gretel y que básicamente los arquetipos, si tú te fijas, siempre han estado. Porque esa idea de tratar de controlar a los otros. Pero ahora sí, ahora es muy peligroso porque teniendo una educación estatal con un currículum único, donde ya no como familia podemos decidir si le queremos enseñar latín y griego a nuestros hijos y enseñarles algo totalmente distinto, pero ahora más encima nos lo quieren quitar y los quieren colectivizar para usarlos en su beneficio. Así que la vieja del saco, que se guarde su video, pero además a mí me parece lo mínimo que la saquen de su cargo, porque con los niños sí que no. Le podemos hacer una blind date con el viejo del saco. Exactamente. Pero eso es lo que, un poco para dejar el mensaje. Con los niños, ¿por qué los niños? Y ahora la respuesta es, con los niños sí que no. Hay cosas sagradas y los niños lo son. Gracias, Vanessa. Gusto Gracias a contigo. todos Gracias a todos por estar acá. Que estén Un muy bien. abrazo.